El de trabajo asalariado y capital. No sé cuántas páginas. Es corto, no sé cuántas Claro, páginas. claro, es cortito. Sí, no me acuerdo porque, como te digo, hay un millón de versiones. Yo lo tengo en una compilación de textos de juventud y hay un montón de, como de versiones, depende de la letra. Pero sí, un texto corto. Eh, el manifiesto, bueno, algunos dijeron que no lo conocían, lo habían leído poco. Un texto se lee muy, muy, muy fácil. Imagínense que está escrito tanto Trabajo Asalariado y Capital como el Manifiesto Comunistas, están escritos en un lenguaje, digamos, como para proletarios de mediados del siglo XIX, semi-analfabetos, o sea que está escrito a propósito en un lenguaje muy llano. Eh, por supuesto que puede generar, a ver, si no es que si no lo entienden son unos obreros semi-analfabetos del siglo, no quiero decir eso, pero cualquier cosa lo hablamos la clase que viene. Independientemente de eso, ¿me escuchan ustedes? Sí, profe, Ah, sí se escucha. independientemente de eso, recuerden, nosotros no pusimos un día específico de consultas porque nos parecía que por ahí nos íbamos a conectar de gusto, digamos, y a mi abuela. Pero cuando surjan dudas del material y demás, estamos los dos dispuestos a, en tanto y en cuanto coordinemos un horario, porque yo ahora empiezo a cursar bastante en el doctorado, pero coordinamos, si son más, mejor. En fin, damos comienzo hoy a la unidad 2, una unidad bastante germánica, bastante germana. Como verán, empezamos con el amigo Kant. Milton va a seguir dos clases con Hegel, en realidad intérpretes de Hegel, ¿no? El primero es Kojev, en realidad no sé cómo se pronuncia, pero bueno, digamos Kojev, después Mercado Vera y después Ruendry. Nosotros vamos a tener una sola clase de Kant y después ya le vamos a dedicar largo y tendido a Marx en un gesto en el cual ustedes van a poder dilucidar mis propias preguntas teóricas, ¿no? Pero nos corremos del eje franco-inglés y nos venimos para Alemania, que no es poca cosa, no es, parece un chiste, un poco lo es, pero un poco no lo es, porque Alemania, uno hoy está acostumbrado al potente y prepotente Estado alemán, ¿no? Después de las dos guerras mundiales y ser hoy, ¿no? Un poco de las economías más robustas del mundo y demás, pero Alemania de mediados del siglo, de principios y hasta mediados del siglo XIX, no era la potencia que llevaba la voz cantante en Europa. Por supuesto, tenemos Inglaterra con su poderío, su flota, ¿no? Dominando y sometiendo buena parte del globo. Y por otro lado tenemos a Francia como lugar más de mayor labor intelectual, si se quiere, y práctico, ¿no? Dicho sea de paso, tenemos la Revolución Francesa. Ahí en ese tándem se van a situar los tres autores que vamos a ver en la unidad. Saquemos a Engels, pobre, pero no, digo, no, saquemos entre comillas, ¿no? Kant, Hegel y Marx, van a venir de esta zona del mundo, justamente en una zona que es económicamente más atrasada que por lo menos de estos dos países que, que mencioné. Señor Kant, como yo les dije la vez pasada, un señor muy, muy, muy metódico, de hecho que no me va a salir el nombre del pueblo, pero en su pueblo natal, acuerdo que les dije, una anécdota que cualquier persona casi que habla de Kant la va a decir, no hay ninguna originalidad. La gente del pueblo ponía el reloj, Kant salía todos los días, por decirlo, a las 4 de la tarde a caminar, a dar una vuelta por la plaza, y era tan metódico el tipo en su vida y en su vida y en su reflexión, ¿no? Que todo el pueblo organizaba sus relojes en función de la caminata del señor Kant. Kant, siempre tenemos los años como corresponde, nace en 1724, muere en 1804, llega a ver la Revolución Francesa, llega a pensar a partir de la Revolución Francesa. Y yo les dejé, podríamos haber dejado, lo difícil, y eso lo dice casi todo el mundo que trata de leer a Kant en términos políticos, es que
es bastante más fácil dar un Kant epistemológico. Yo supongo que ustedes eso lo conocen, o no lo conocen, no sé si cruzaron, no sé si en filosofía se sigue viendo, si en ciencia de conocimiento se sigue viendo, si saben. Es una pregunta, digamos. Cuando saben, conocen a Kant, han tenido alguna... En filosofía no recuerdo si, pero tengo cierta percepción de que la profesora lo mencionó. No vimos particularmente textos así referidos pero sí recuerdo que algún tipo de mención cuando tratamos de otros filósofos, se mencionó el nombre. Profe, yo recuerdo que para materia de filosofía vimos sobre la crítica de la razón pura. Eso sí lo recuerdo de Kant. Está bien, ese es el Kant que más se suele conocer, que es el Kant epistemológico, digamos, el Kant que va a pensar una teoría del conocimiento. ¿Qué dice Kant? Se colocan en el medio de un debate entre empiristas y racionalistas, ¿no? Perdonen, si esto ya lo conocen, me dicen, dale para adelante, dejate de refritar cosas. ¿Cómo conoce el sujeto? ¿Cómo conoce el hombre, vamos a decirle, ya sabiendo que problema que tiene esa palabra? Descartes, que decía, tenemos ideas innatas, ¿no? Colocadas por Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea de perfección. Si no hay ningún ente perfecto en el mundo, y solo hay algo perfecto que conozco, que es Dios, Dios coloca ideas en la cabeza mía que yo después reconozco, ¿no? En la empiria, si se quiere. Del otro lado estaba David Hume, que decía, no, las personas conocen a partir del contacto con los objetos. No tenemos nada a priori. ¿No? No tenemos la famosa idea de mesa que nosotros vemos y decimos, esto es una mesa. No. Yo me hago la idea de mesa porque veo mesas. Y Kant se coloca como en el medio y dice, un poco empiria y nosotros venimos con preconceptos, ¿sí? En la cabeza y vamos ordenando nuestra relación con el mundo material a partir de esos preconceptos, que son color, cantidad, no sé, no me los acuerdo y no me avergüenza decirlo, porque no era el problema en cuestión. Ese es el Kant, si se quiere, más conocido, y después va a haber otro Kant que aparece sobre el final del texto de Miguel Rossi, que es el Kant de pensador de la política internacional, al cual yo tampoco le voy a prestar demasiada atención, lo voy a mencionar tal vez, porque ustedes en política internacional, justamente, Kant se toma como el padre de toda una línea de pensamiento en torno al problema de la política internacional que va a ser llamado el realismo, el idealismo, en oposición al realismo acuñado por un autor que se llama Hans Morgenthau, tampoco viene al caso. Entonces, tenemos ese Kant epistemólogo, si se quiere, que tampoco no es lo que me va a interesar particularmente, no es lo que a nosotros nos interesa en teoría política. Y ese Kant de política internacional ya lo van a leer el ensayo sobre la paz perpetua, entonces tampoco me parecía que había que detenerse demasiado en ese otro Kant canciller, vamos a decirlo de una manera. Y es difícil, eso lo dice Rossi, eso, digamos, hay otro texto, un texto muy, que no se los dejé porque es por ahí más engorroso, va y viene, tiene algo de historia intelectual, que es un texto de Hannah Arendt, en realidad son conferencias que da Hannah Arendt sobre Kant, y dice justamente esto, es difícil rastrear una teoría política de Kant, y además dice, lo que se suele decir, cosa que ella no está de acuerdo, es que Kant escribe buena parte de sus reflexiones de lo que uno podría llamar teoría política en sus últimos años de vida. Y en sus últimos años de vida el deterioro intelectual de Kant es patente, ¿no? No sé bien qué afección tenía, pero aparentemente su capacidad intelectual fue decreciendo, ¿no? Es post-revolución francesa, ¿no? Imagínense que muere en 1804, 1789 tenemos ¿no?
15 años antes de su muerte, es donde escribe toda esa línea fuerte de teoría política y que parecería, según Arendt, que muchos dicen que ya no coinciden, valga la redundancia, con los últimos años donde la genialidad de Kant se perdió. No sé, sí, Rossi la cita, porque es como un texto. ¿Por qué les dejé yo? Además, podría haberle dejado solo el texto de Rossi, pero como me gusta hacerlos leer y hacerlas leer, porque siempre está acerca de la ilustración, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? Siempre se remite al texto y realmente en general casi no se lee. Como, es corto, no, es fácil, no, lo que sea, jamás se lee. Entonces me parecía que estaba bueno dejarlo. Y esa interpretación provocativa de Foucault, que no sé si ustedes lo conocen más o menos al amigo Foucault, pero es un intelectual que siempre tiene algo para decir, digamos, entonces se nos metió ahí. El texto base de esta clase es el texto de Rossi, ¿no? Claramente, pero no quería que dejen de leer principalmente qué es la ilustración del propio Kant, ¿no? La lectura de Foucault, verán que después se abre un poco, hace un montón de reflexiones, repone un montón de otros autores, sobre todo un tal Baudelaire, que no viene al caso. En fin, a mí me gusta la hipótesis de Miguel Rossi, que sostiene que Kant es un intelectual de la burguesía. Ya acá no quedan dudas. Si teníamos alguna duda antes, ahora ya no. Kant es el ideólogo de una burguesía que se está en proceso de, si en Inglaterra ya estaba sentada, ya había tenido su intelectual, en Alemania todavía no. Y es esa burguesía que está poco a poco alcanzando el estatus de clase dominante, si se quiere, en la Alemania del amigo Kant. Empecemos ¿por qué digo esto? Después, fundamentalmente por su concepto de libertad, igualdad y autonomía, pero vamos por partes. ¿Desde dónde se para desarrollar, digamos? Eso es liberal, eso es, digamos, es el sistema de la burguesía, ¿no? Que no. Ya vamos a llegar. A mí tiendo a no ver tanto a Kant como un autor, por eso además está separado. No me parece que sea parte de los contractualistas clásicos. Claramente Miguel Rossi sabe muchísimo más que yo, no solo de Kant, sino que en general de teoría política. Pero por ahí sí está bueno reponer eso, pero no. Esto es más difícil de colocarlo como un autor contractualista con los otros tres, quiero decir. Pero efectivamente echa mano a toda esta batería conceptual que nosotros más o menos conocemos, ¿no? El estado de naturaleza como estado de guerra, ¿no? En eso es hobbesiano. Tiene la ventaja además, ¿no?, de haber leído a Hobbes, a Locke y a Rousseau. Entonces, con el diario del lunes siempre es más fácil escribir. El estado de naturaleza es un estado, si se quiere, eso, a la idea hobbesiana, un estado de guerra, ¿no?, donde la ley del más fuerte, ¿no?, un poco de todo que ya venimos hablando. Me interesaba la posibilidad de asociación, el pasaje a la sociedad civil, que es una asociación de tipo muy particular, dice él. Primero, aclara, pareciera que no es necesario, pero sigue aclarando que el estado de naturaleza y el pacto son artilugios de la razón. Vieron que por ahí Locke trataba de encontrar parcialmente alguna situación hipotética donde se podía llevar a cabo. Pensaba América, ¿no? Rastreaba si la familia servían o no. Veía la posibilidad, decía, bueno, si no vimos el pacto es porque en realidad eran menores de edad las sociedades, no está escrito, qué sé yo. Kant directamente dice, es una actividad, es perder el tiempo tratar de buscar un estado de naturaleza que haya existido alguna vez. Y también es una pérdida de tiempo tratar de registrar el pacto, ¿no?, el pacto fundante de la sociedad. Esos son artilugios de la razón de orden explicativo, si se quiere. ¿Qué asociación dice? No, a diferencia, en este punto es como más específico, dice que se reúna un montón de gente para tal fin, pasa siempre, pero que la reunión sea un fin en sí misma, eso es
lo que funda la sociedad civil, ¿no? En esto, dice Rossi, hay un componente rusoniano de generación de una voluntad popular, que no existe previamente a ese pacto. Y no es que nos juntamos para tal o cual cosa. Nos juntamos porque la reunión es el fin en sí mismo. No sé si se entiende esta distinción. ¿Sí? La generación de la voluntad... No nos juntamos nada más que para juntarnos. ¿Se entiende? No es... Nos juntamos para pegarle a qué, nos juntamos para armar una empresa, nos juntamos porque en ese momento dejamos de ser individuos librados a nuestra suerte para ser una especie de voluntad colectiva, ¿no? En eso va tomando, ¿no? El estado de naturaleza es viejo besiano, esa idea de voluntad general ya es rusoniana, va como mechando reflexiones que más le sirven a su argumentación, de los autores contractualistas que nosotros ya vimos. Pasaje, Estado civil. El Estado civil, o la sociedad civil, o el Estado civil, va a decir Rossi, que dice Kant, esperen que abro el texto, que tenía acá una cita, es el reino del derecho público, dice Rossi. ¿Y qué es el derecho público? Se va a preguntar. Tengan presente esto, ¿no? El Estado civil, la sociedad civil, el reino del derecho público. Y el derecho público es el conjunto de leyes que precisan ser universalmente promulgadas para producir un Estado jurídico. Este es, por tanto, un sistema de leyes para un pueblo, es decir, para un conjunto de hombres o para un conjunto de pueblos que, encontrándose entre sí en una relación de influencia mutua, necesitan un Estado jurídico bajo una voluntad que los unifique, bajo una constitución, para participar de aquello que es el derecho. ¿Sí? Acá hay una importancia del derecho bastante más patente, o una reflexión sobre el derecho bastante más patente que la que había en los otros autores. ¿Y qué características va a tener el sujeto, si se quiere, en este estado civil? ¿O qué precondiciones? No precondiciones. ¿Qué es lo que le otorga, ¿no? Pasamos del estado de naturaleza a la sociedad civil. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Libres, iguales y autónomos. Eso es la santa trinidad, si se quiere, del amigo Kant. ¿Y por qué digo, o por qué dice Rossi en realidad que en esta tríada se juega claramente un pensamiento de orden burgués? Porque esto reténganlo, una de las 8 cosas que tenían que retener, yo ya me olvido de qué cosas les digo que te retengan, pero reténganlo porque acá está esa idea de igualdad, de igualdad formal, que va a decir Marx dentro de muy poquito, porque lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, es la precondición de la explotación. Primero que nada somos libres, ¿no? Y la libertad, dice además Kant, la libertad, el único límite que tiene es la libertad del otro. Ahí sí estamos en esa famosísima frase, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. ¿Sí? Esto además fundamentalmente con respecto al soberano, que el soberano, después si lean el texto, quienes lo leyeron, verán que es un soberano bastante potente. Es un soberano que no se puede discutir, ¿no? Es un soberano, pero... no se puede discutir. Uno no podría rebelarse ante el soberano. No hay una especie de derecho de rebelión acá en Kant. Pero sí es un soberano que en cuestiones de felicidad particular y personal no se va a meter. A mí no me interesa de qué manera vos sos feliz. En eso sos absolutamente libre. En tanto y en cuanto, no, digo, que esa felicidad tuya y esa libertad no ocluya la de al lado, ¿no? Es decir, yo soy feliz sometiendo gente. Y bueno, no. Lamentablemente, a no ser que la otra persona acepte voluntariamente el sometimiento físico, afectivo, lo que sea, no, eso no sería posible. Es un soberano que ahí no se mete. ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a criticar Marx? ¿De qué es libre el ser humano? Es libre de vender su fuerza de trabajo. No, va a decir más adelante. Es una libertad, una precondición para la explotación, va a decir Marx. Pero en Kant tenemos
el sujeto es libre en el Estado civil, ¿no? Es igual, a su vez, excepto el soberano. El soberano no pertenece al reino de la igualdad. Mientras tanto, nosotros somos todos iguales, formalmente ante la ley. Somos desiguales en relación a nuestras capacidades y a nuestras riquezas. Y eso, para Kant, no constituye un problema. Esperen que abro el chat. Exactamente. Dice Cristian, bueno, no se los voy a leer porque el chat lo tienen todos, pero efectivamente él sí tiene un soberano en vista, que es Federico, ¿no? Y él va a apostar, Kant, por una monarquía ilustrada, si se quiere. Que públicamente se pueda discutir todo, pero privadamente, o sea, lo único que no se puede discutir es el soberano. El adagio lo dice ahí en la gran frase es, la quiero citar de memoria, perdón, me fui un poco. Razonen todo lo que quieran, pero obedezcan, ¿no? No sé si es textual, pero es así. Perdón. Entonces, en el Estado civil, en este reino del derecho público, tenemos libertad, igualdad formal, ante la ley, si se quiere, vamos a decirlo en términos más contemporáneos, pero se acepta absolutamente las desigualdades, ¿no? Entonces, por eso además es un crítico de las castas, es un crítico de los estamentos, ¿no? Ahí dice Rossi, uno puede rastrear alguna primer noción de clase, ¿no? Porque entonces la explotación, va a decir Marx después, ¿no? La explotación capitalista está justificada por una especie de libertad e igualdad natural de los hombres, ¿no? Y por último, la autonomía del sujeto, digamos, la capacidad de llevar adelante el estilo de vida que medianamente le lleve bien, va a estar relacionado a su vez también con la propiedad. Va a decir Kant, van a ser ciudadanos aquellos propietarios, pero flexibiliza la noción de propiedad a, uno puede ser propietario, por ejemplo, de un arte, ¿no? Un artesano que por ahí no tiene tierras, pero tiene la capacidad de transformar madera en mesas, ¿no? O un artista que tiene la capacidad de convertir un lienzo y diversos pigmentos en una pintura. ¿Sí? Por supuesto, dejando por fuera a todos aquellos que no son propietarios, vamos a decirlo dentro de muy poquito, al proletariado, ¿no? Pero para generar ese proletariado, primero tenemos que ser libres e iguales formalmente, porque esto no es esclavitud, ¿eh? Vos sos libre de vender tu fuerza de trabajo. Y tenés que ser igual al otro, porque recuerden que la relación es un contrato, ¿sí? Yo alquilo mi fuerza de trabajo a un patrón, a cambio de tanto dinero, ¿no? Que dice Marx es la gran falacia y la precondición de la explotación capitalista, ¿no? Los derechos, la sanción de los derechos del hombre y del ciudadano, lo único que sancionaron fue la posibilidad de explotar a los sujetos, ¿no? Que es la explotación de unos por otros, si se quiere. Entonces retengan esto. Profe, sí. Del texto de Foucault yo anoté de lo que usted decía, obedezcan y luego razonen. Claro, Rousseau le dice eso, porque a ver cómo lo engancho. Para Foucault, la gran tesis de ese texto, que es la Ilustración, es justamente la división entre público y privado. Público porque además, ¿se acuerdan que yo ya con Rousseau uno podía rastrear hasta cierto punto, incluso con Locke, ¿no? El nacimiento de una opinión pública independiente, una opinión pública burguesa. Esa razón pública, que es reflexionar sobre la crítica sobre las cosas públicas, siempre y cuando uno no se rebele contra el soberano, es ese nacimiento de la esfera pública burguesa.
yo tardaría mucho tiempo en reponer aquí, y además lo van a ver, no reténganlo porque ya se van a olvidar, pero no sé cómo se llama ahora, opinión pública se llama en la materia. Bueno, donde vean las cosas de comunicación y política, no sé cómo se llama ahora, van a ver el nacimiento de esa esfera pública burguesa, como la relata Habermas, y van a ver que es lo que están haciendo acá, ¿no? Una razón que puede criticar públicamente lo que le plazca. Y por eso, en eso sí, Kant es tiene bastante miedo a la tiranía, ¿no? Cuando dice, ojo con que el soberano diga esto sí, esto no. Ahora, de manera privada no. ¿Y qué es privado? No necesariamente hacia adentro de tu casa, sino son actividades. A mí me gustaba pensarlo como la burocracia, ¿no? Decía, si uno trabaja en el Estado, ¿no? No lo dice así, pero imaginémonos lo siguiente. Y o uno es un soldado y de repente viene el superior y te dice, vos tenés que ir a, no sé, a hacer guardia allá en el hito de allá. Y dice, ¿qué dice Kant? Y el subalterno no va a poder empezar a decir, no, pero a usted le parece, mire que en realidad si yo me voy a este lugar va a ser más productivo. No. De ninguna manera. Eso es la razón privada. La razón privada tiene que estar limitada. La razón pública Profe, ampliada a lo que más se pueda. Por eso es razonen pero obedezcan, ¿no? Vos razonás todo lo que vos quieras, pero cuando se trata de ese tipo de ordenamiento social y estatal, por ejemplo, ¿no? Uno puede, a vos te cobran un impuesto. Y vos podés decir, bueno, en realidad este impuesto es injusto, etcétera, pero te lo tenés que pagar. O sea, no, hasta ahí llegó la crítica, ¿no? En eso quiero decir, no desde adentro de la casa, ¿sí? Que uno lo asocia automáticamente, ¿no? Privado es de la puerta para adentro, es mi familia, además. No, privado es también para Kant esas funciones sociales, ¿no? La iglesia incluso, pone ejemplos. Vean que el texto abundan los ejemplos, no son muy difíciles de comprender, aparecen tanto en que es la ilustración como en el texto de Rossi. Perdón, volviendo entonces, tenemos el estado de naturaleza de guerra, para como repasar, porque además se nos fue la primera hora en deriva de la elección y lo vamos a hacer media cortita, si tienen un rato para calentar el agua y cursar de economía. Estado de naturaleza como estado de guerra, ¿sí? Esta razón, o sea, este acuerdo, ¿no? Como acuerdo puntual que nos juntamos para que nos juntamos y una voluntad general que es parecida a la de Rousseau, si se quiere. Y un Estado civil que es el reino del derecho público, ¿sí? Que tiene esas características, donde los sujetos devienen libres, iguales y autónomos. Tengan en cuenta que sería también para otra clase de explicar todo el movimiento de la Ilustración, pero Kant es hijo justamente de ese movimiento de Ilustración que sostenía, voy a decirlo así, a lo bestia, que la razón venía justamente a iluminar los lugares oscuros. Por eso también hay una idea de espacio público, porque el público, la publicidad del acto, como que vacuna contra los acuerdos por afuera, contra las posibilidades de rebelión, ¿no? La cosa que hay que hacerlas públicas. ¿Sí? Por eso, a su vez, él lo piensa como, dice, el del escritor. No está pensando ya, ¿no?, en un agua que se junte un montón de gente, sino ese espacio de intercambio también es un espacio escrito. Piensen entonces cómo se va formando. El texto de Habermas es mucho más claro que yo, es mucho más lindo, pero bueno, no podemos con todo. Pero se va generando ese espacio de reflexión burgués, propietario, reflexivo y crítico. Insisto, pero que obedezca, ¿no? Esa es una preocupación puntual de Kant. Tengan en cuenta que no hay derecho a la rebelión acá. En tanto y en cuanto el soberano haga esto, ¿no? Ilustre, por eso es monarquía ilustrada. Hay que ilustrar, hay que hacer racional, hay que liberar del oscurantismo, hay que liberar de las cadenas al ser humano. Eso te hace un buen monarca. Contra ese buen monarca, por caso Federico, no hay poder de rebelión. ¿Sí? Y esta cosa de la publicidad también. Hay que hacer las cosas de manera pública, ¿no?
De hecho, muchas veces también esto está asociado, este nacimiento de la esfera pública, con la publicidad de los actos públicos. Porque antes eran los llamados conflictos palaciegos. ¿Qué son los conflictos palaciegos? Los problemas que se dan dentro del palacio, que el pueblo no tiene absolutamente ni idea. Después, con todos estos cambios, el pueblo va a empezar a exigir que las decisiones que se tomen sean conocidas por todos. Hay toda esa idea, ¿no?, iluminista de publicidad de las cosas, ¿no? Y todo lo que se hace por abajo está mal, tiene ya a priori un tufillo a... ¿Y cuántas expresiones del sentido común nuestro es eso, ¿no? Por afuera, por izquierda, por abajo, ¿no? Todas esas cosas, pareciera que a priori si se hace así es peor que si se dice públicamente, ¿no? ¿Cómo nos quedó esa valoración positiva también kantiana, que valoramos a priori? Y si lo hicieron entre gallos y medianoche, ahí hay otra expresión, digamos, y siempre tiene olor a raro, ¿no? Como, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a priori sucede eso. Perdona que hoy medio las corridas me paran, y si es necesario la clase que viene, tomamos un ratito para terminar esto. División de poderes, 3 poderes. Legislativo como el más importante. Ahí Rossi dice, hay textos donde parece que se mezclan y textos donde parece que se separan el ejecutivo y el legislativo. El legislativo siempre es el más importante porque es el representante de la voluntad general, en definitiva, y el poder judicial más parecido a ese poder imparcial, ¿no?, a la LOC, si se quiere. Otra distinción que hace él, me parece que está buena, que la menciona Miguel Rossi, es la distinción entre derecho y moral, ¿no? Entonces, en un momento se empieza a preguntar Kant, bueno, con un sistema de cómo tenemos que legislar el derecho, ¿no?, para hacer de estos hombres libres, iguales, etcétera, etcétera. Y ahí a mí siempre el imperativo categórico kantiano siempre me pareció como muy, muy potente para pensar. La diferencia, vamos a decirlo, lo digo así, a la corridísima, la diferencia está en una acción moral, es una acción que está orientada por el deber, ¿sí? Y el derecho, una acción ajustada a derecho, puede tener otros fundamentos que no sea el deber. El ejemplo que pone Kant. Si yo paso por un río, ¿no?, estoy acá tomando unos mates en la costanera de Viedma y de repente veo que hay una persona que se está ahogando, ¿sí? Hay un deber, ¿sí?, porque hay una máxima que es el imperativo categórico que dice, si alguno lo tiene a mano y lo puede leer, mejor, porque se me trabó el lector de PDF y lo tenía anotado ahí. Porque para Kant, mientras lo busco, pero para la reflexión de Kant sobre la moral y el derecho tiene 2 características fundamentales. Es formal y universal, ¿sí? Él no va a decir, no, bueno, el derecho en esta sociedad puntual es tal y tal cosa. La moral, no. Mi pregunta es las preguntas sobre las cosas formales y universales. Como sabrán ustedes, una afirmación universal se da en todos lados y de la misma manera, ¿no? La famosa, no sé si lo vieron eso, pero universal y necesario y contingente y situado son las 2 posibles afirmaciones de la ciencia, ¿no? Ejemplo típico que nos decía nosotros es a condiciones normales de presión y altura, el agua hierve a los 100 grados. Y eso es una afirmación universal. Para Kant, la moral y el derecho, su reflexión es formal y universal. Espérenme un segundito. El que quiera decir algo, díganlo, Ahí está. Ahí lo encontré.
Y no, la moral, no sé en qué lado podés haber leído eso. La moral debería ser universal, porque el imperativo no entiende de... El imperativo categórico dice esto: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, yo tengo que obrar de manera tal que mi acción, yo quisiera que sea una ley universal. Por eso dice, podés ser vos el que está ahogándose. Entonces yo actúo de manera tal que a mí me gustaría que esa acción, sea esa o sea cualquier otra, se transforme en ley. O sea, en el caso de que, porque volvamos al ejemplo que estaba dando, suponiendo que usted dice, bueno, se está ahogando, sigo tomando mate o justo se me terminó el agua y me voy. En eso, como la moral es universal, a usted le demandaría la condena porque no actuó en salvar a aquel que se está ahogando. Sí, y es solo por el deber. Esa es la diferencia con el derecho. Amplío ahora esta idea en breve. Porque en el derecho además dice, independientemente de si yo a la persona la conozco y la quiero o no, porque ahí ya no actuaría por el deber, actuaría por el afecto. Entonces, no lo voy a salvar porque yo lo conozco, ese tipo me cagó, me debe plata, entonces, ¿sabe qué? Que se ahogue, porque hace 10 años me vendió un auto que estaba fundido y me estafó. Inclusive da el ejemplo de la familia también. Claro. De hecho, dice Kant que si... No me va a salir exactamente, pero pone otro ejemplo en otro texto, que es qué pasa si viene tu hermano que cometió un asesinato, se esconde en tu casa y al ratito viene la policía, te toca la puerta y te dice, che, estoy buscando a tu hermano. Y dice Kant, ¿vos qué tenés que hacer? Decirle, sí, ahí está. Por más que sea tu hermano y por más que te duela en el alma, no importa. Vos tenés que actuar de manera que esa acción sea ley universal. Por eso dice, no es por afecto, porque eso es, si no lo salvo porque, lo conozco, nada, fue estudiante mío en teoría política, participaba, yo lo quise un montón, lo voy a salvar. No, vos lo tenés que salvar, porque una acción moral es una acción hecha por el deber. El derecho, que no es lo mismo, es una acción que puede tener otros fundamentos, por ejemplo, el miedo al castigo. El derecho siempre hay coerción, es decir, lo voy a salvar porque si no es abandono de persona y me como un año en cana. No porque me interese salvarlo, en última instancia. Pero si no lo hago, y capaz que uno dice, che, este lo vio y no hizo absolutamente nada, ni llamó al bañero, ni nada, entonces abandono de persona, me como un año y medio en suspenso. Entonces, por miedo al castigo, el sujeto hace las cosas que hace. Esa es la diferencia fundamental. Una acción moral es una acción hecha por el deber. Y ahí está el imperativo categórico kantiano, que siempre me pareció un tópico muy lindo para pensar, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué no sería? ¿Qué habría que hacer en algunos casos? ¿Es aplicable a la política o no? ¿Puede hacer eso políticamente? Y dice acá Rossi, así como la moral, el derecho también tiene su imperativo, y va a decir, una acción es conforme a derecho cuando permite, o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal. Es decir, la última preocupación de Kant es que el derecho permita la libertad. ¿Sí? Porque más allá de que puede ser coercitivo, yo te puedo poner límite a esa libertad, siempre va a ser para que tu libertad encaje con la máxima libertad posible de todos y todas. ¿Sí? Aunque eso suponga que algunos momentos puntuales, algunos sujetos puntuales los tenga que matar, castigar, meter preso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso como distinción, y una distinción y una cosa que siempre a mí siempre me llamó la atención, me parece que nunca investigué demasiado, seguro que hay mucho escrito sobre el imperio.
imperativo categórico, pero siempre me pareció un tópico interesante. Perdonen que fue hacia las corridas, Profe, en las elecciones tenían su derecho a estar. Por último, se dedica a mí a toda esa parte de orden de la paz, ¿no? La paz como problema político. Eso también es muy interesante, ¿no? No es interesante y paradójico en Kant. En Kant, sí. no, le quería explicar lo que, respecto a lo que escribí de la moral según el lugar en el país donde uno se encuentre. Si realmente no se puede poner en debate eso, ¿no? Porque, por ejemplo, suponiendo el tema de la cultura árabe, de cuál es el trato que se le da a la mujer, que si bien lentamente va cambiando, se va reconfigurando, pero por ahí se la somete a distintas cuestiones y por ahí en ese sentido, moralmente, en lo que en Arabia sucede, tal vez en Estados Unidos o en otro país, moralmente no se va a ver o no se va a tener la misma percepción. Por eso le ponía esto yo. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero Kant no estaría de acuerdo con nosotros. Es decir, mi reflexión, dice Kant, para empezar, es eso, formal y universal. Como, no sé, Universal, claro. Quien acaba de escribir en el chat. Bueno, Bárbara. Sí, si no es universal no sería moral. O si no es así, no es inmoral. O sea, si no actúas de esa manera, porque además es muy importante esto, cuando Kant piensa la paz como problema político, no como destino manifiesto de la sociedad. No es que Kant es un nao que dice, no, el problema de las guerras es un problema de tiempo, ¿no? Entonces ya después, con el paso de la razón, vamos a ser todos tipos mucho más piolas, más razonables, nos vamos a dejar de pelear y nos vamos a dar cuenta que hacer la paz es más barato que hacer la guerra, ¿no? Pues no. La paz es un problema político, es un problema a construir, es una construcción la paz. Y pone un montón en la paz perpetua, digamos, pone un montón de condiciones a esa paz. Y una es que haya una comunión de moral también, porque si no, ahí empiezan los quilombos, porque de repente esto, ¿no? Una mujer norteamericana viaja a un país árabe, por poner el ejemplo que pusiste vos, y de repente, bueno, no puede caminar conmigo de la mano y demás, y lo que sea. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Pone un montón de cláusulas Kant, ahí están puestas por Rossi, replicada. Y esto tuvo muy importante cuando termina la Primera Guerra Mundial, que creían los europeos que iba a ser la Gran Guerra, pobres ilusos. Cuando se crea la Liga de Naciones, uno de los textos de referencia es la paz perpetua de Kant. No es que esto quedó un escrito de 200 años antes, más o menos, ¿no? O sea, tuvo un potencial para ponerse a pensar. No tiene que haber dictaduras, pensándolo hoy, ¿no? Tiene que haber un derecho de hospitalidad. Nosotros no podemos maltratar a alguien que venga a visitar nuestro territorio. Eso no implica rendirle pleitesía, pero sí tiene que gozar de todos los beneficios que nosotros tenemos. Pone un montón de considerandos. Y les digo que es un dato histórico, no es que a mí me parece, o parece que, es un dato histórico que efectivamente cuando surge la Liga de Naciones, que es la precursora de la ONU, la ONU es post-Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, o post-30, no me acuerdo. La Liga de Naciones, que fue el primer intentona de un ente supranacional de regulación de los conflictos y de las sociedades, uno de los libritos que tenían, si yo le dije que le cortaban la cabeza al rey con el contrato social, cuando estaban pensando cómo armar la Liga de Naciones, tenían la paz perpetua de Kant en la mano. O sea, es un texto o una preocupación de Kant que fue... Espérame que te lea. Exactamente. Pero, dice Rossi, es paradójico Kant, porque a veces dice que la propia guerra puede ser un motor. Imaginen, Kant sí cree en un progreso muy típico del iluminismo, muy típico del positivismo posterior nuestro, del mundo, ¿no? O sea, imagínense
Estamos ahí nomás de la revolución industrial, estamos ahí nomás del ferrocarril, estamos ahí nomás del progreso indefinido de la humanidad. Estamos ahí nomás de controlar la naturaleza. Estamos entrando a caballo a ese siglo XIX, el siglo del dominio del hombre, ya a esta altura no debería aclararlo, del hombre sobre la naturaleza, del ferrocarril, del estamos ahí nomás. Todavía hay una idea que es muy propia del iluminismo, que vamos a ser cada vez mejores. El desarrollo de la razón está tal cual, del estado de la madurez, sacarnos las cadenas, dejar de vivir en la sombra, ¿no? Todo eso está bien impregnado en Kant, en el idealismo alemán en general. Digo, Hegel va a tener una premisa partiendo de lugares muy distintos, pero sí hay un desarrollo hacia un estadio cada vez más razonable y racional del mundo, que eso va a suponer beneficios de todo tipo, ¿no? Eso sí ténganlo como bien presente. Estamos entrando en ese siglo, el siglo de dale para adelante que esto no se termina más, que se va a cortar recién, capaz que, no sé, la Segunda Guerra Mundial, del todo, ¿no? Hubo un montón de procesos en el medio, no quiero decir, ¿no? La primera, la crisis del 30, etcétera, etcétera, pero va a ser una idea que va... De eso dice Theodor Adorno, ¿no? O sea, o Teodoro Adorno, un intelectual de la llamada Escuela de Frankfurt, dice, ¿saben cuándo se acabó la fiesta? Se acabó en Auschwitz. Cuando el ser humano fue capaz de hacer eso, de los campos de concentración, no me vengan acá a mí a hablar de la razón, ¿no? De que vamos a estar cada vez mejor. Si fuimos capaces de hacer esto, algo en el medio pensamos mal, digamos, ¿no? Pero todavía estamos en ese momento. Desarrollo de la razón, dominio de la naturaleza, crítica de lo social, ¿no? De lo público, libertad individual, igualdad formal, nacimiento de una esfera pública, de una esfera de reflexión pública burguesa, nacimiento de los cafetines de intelectuales que se juntaban a discutir los problemas del conjunto. Porque dice Kant que en situaciones, claro, en algunas situaciones pueden llegar a, por ejemplo, él ve con buenos ojos la Revolución Francesa, ¿no? Dice, en algunos momentos, en algunas situaciones, sirve para el progreso, sirve para el desarrollo, ¿sí? A ver, lo voy a decir de manera como muy burda. Hay situaciones que están como taponeando, digamos, el desarrollo de la razón. Y hay veces que esos obstáculos se superan de manera violenta, vía las guerras, ¿no? Sobre todo, digamos, imagínense algún soberano que todavía tenga ganas de decirle a la gente que tiene que pensar y hacer, y bueno, Kant, capaz que públicamente te diría no tener derecho a rebelarte, pero en términos privados te diría ahí la revolución a veces está bien. ¿No? Creo que Rossi lo dice como una paradoja, ¿no? Como que la paz es el último objetivo, pero la guerra es su medio, ¿no? Esa paradoja. Te voy a obligar a ser libre. Esas paradojas. Inclusive lo vimos con Rousseau la clase pasada, profe, también, a este tema. Claro, en el de Foucault dice esto de como de que no tenés derecho a evitar el presente, como que a toda costa, aunque, no sé, decían que provisoriamente también algunas personas se podían quedar, una moto, algunas personas se podían quedar como cómodos en las estructuras que estaban, pero tenían que en algún momento sacarse las cadenas sí o sí, que era sino por ser perezoso, por ser vago. Claro, exactamente. Absolutamente. Sí, porque sos vago y te mandan, entonces ya ni te preocupás, te dicen qué tenés que hacer, está todo más cómodo. Pero eso paulatinamente se va a ir, ¿no? Porque además después te transformás en un escollo para el desarrollo del conjunto, ¿no? ¿Y cuánto de esto hay? Las reflexiones, digamos, sobre buena parte del siglo XX, ¿no? El problema son los resabios de sociedades anteriores, ¿no? Perdón, voy a hacer un paréntesis muy puntual. Una de las grandes interpretaciones del peronismo, primeras,
viene de un autor italiano que se llama Gino Germani, que es un marxista, por ahí te has escuchado, porque hay un instituto en la UBA que se llama Gino Germani, etcétera, etcétera. Fue el creador de la carrera de sociología en Argentina. Y decía que por qué la activación política de las masas no llevó a una revolución proletaria como Dios, la patria y Marx lo demandan. Y bueno, porque Argentina tenía desarrollos capitalistas y también una mezcla con sociedades atrasadas, sociedades más viejas. Y eso se transforma en un escollo, en una traba para el desarrollo normal de las cosas. Como esa idea está muy presente, ¿no? ¿Cuánto se dice lo que hablamos al comienzo, ¿no? El problema es que son atrasados, ¿no? El problema de qué dice el aborto no va a salir en Argentina porque el norte es feudal. Y bueno, y de repente vos ves que los senadores de Cava votaron 2 y 1 y el de Santiago del Estero votó 2 y 1. Pero hay como una idea, ¿no? De resabio de sociedad. A ver, los pueblos originarios en Argentina son atrasados, están atrasados. No sabemos qué carancho es el progreso, pero ellos están más atrasados que nosotros. Entonces, tienen otros problemas de organización política, de desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no han abrazado los ideales de la razón. Hoy ya está súper discutida esa idea, está recontra problematizada, pero digo, cuánta cosa de sentido común de nuestros amigos, amigas, padres, madres, abuelos, abuelas, reproducen esta lógica, ¿no? Lo que falta es iluminar. Acá hay oscuridad. Bueno, eso ya siendo -5 me parece. No tenemos mucha Lola. Después, a lo último,